Pastorcitos mentirosos, los mexicanos, diciendo que van a tener la valla invicta en este mundial. Pero finalmente la selección de Inglaterra no lo quiso así. Anoche fueron injustos con los manitos y debería retirarse de la selección nacional de la dirección técnica Javier Aguirre por la puerta de atrás. Mi amenazado es Javier Aguirre, estilo protagonistas de novela. ¿Por qué se debe ir de la selección mexicana de la dirección técnica Javier Aguirre? Porque la verdad es que, hermano, la selección mexicana, ¿pa' qué? Se rompió un invicto de Raúl Rangel, el arquero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, mamita querida. 2 goles en contra recibió precisamente este arquero de la selección mexicana, si es que iban tan bien. Y finalmente unos pastorcitos mentirosos. Para mí, retírate, Javier Aguirre de la selección, fuera. Adiós, hasta nunca. Y eso que otra vez la tormenta eléctrica retrasó un poquito el comienzo del juego. Se iba a jugar a las 7 de la noche, pero no, comenzó finalmente a las 8 el juego entre México e Inglaterra. Y en el minuto 36, Jude Bellingham, el jugador del Real Madrid, rompió la valla precisamente de ese invicto que tenía Raúl Rangel, el arquero de las Chivas Rayadas de Guadalajara. 2 minutos más tarde, otra vez Jude Bellingham. En el minuto 42 descontó Julián Quiñones, para mí el penúltimo gol del colombo mexicano, nacido en Mahuipayán, departamento de Nariño. Y no podía faltar la gran estrella con Lucho Díaz del Bayern de Múnich, Harry Kane, en el minuto 60 marcando de penalti. Y también de penalti el jugador Raúl Jiménez marcando el último gol de la Copa del Mundo y también el último en el Estadio Azteca, Distrito Federal. El central del partido, Alireza Fabiani, que ya dirigió a la selección de Colombia en el partido del 27 de junio en Miami frente a la selección de Portugal. Mejor dicho, Brasil, México son como si fueran América y Millonarios en la Copa Suramericana. Mejor dicho, van a ser chiquiticos y después, en lo del fútbol local, después no estemos chillando cuando un día retornen esas épocas de que los equipos chicos vuelvan a ser campeones del fútbol profesional colombiano. Está que se regresa a Primera División. Deportes Quindío. El Pasto quiere ganar la segunda estrella, al igual que el Boyacá Chicó, que el Cúcuta Deportivo, que el Atlético Bucaramanga, el Deportivo Pereira. La primera estrella la quiere ganar el indomable Llaneros de Villavicencio. Fortaleza Fútbol Club, aunque ya no tenga al profe Oliveros, que es el nuevo entrenador del Deportes Tolima. Inglaterra, con otro partido europeo para los cuartos de final. Será el sábado precisamente. ¿En qué estadio se va a jugar? En el Hard Rock de la ciudad de Miami. Bravísimo partido el próximo sábado. Noruega-Inglaterra. El Jalín Colorado no contaban con su astucia, síganme los buenos, contra la selección de Harry Kane. Sí, la selección de Inglaterra. Duelo que los pueda sentenciar o los pueda sacar de la Copa del Mundo. México, Estados Unidos y Canadá. Poquito a poquito ya estamos entrando en la recta final. O sea, el próximo jueves vamos a tener el inicio de esta recta final con el partido Francia-Marruecos en Boston, Massachusetts, a las 4 de la tarde. Por lo pronto, sigamos disfrutando de lo que son los octavos de final de la Copa del Mundo en el estadio AT&T de la ciudad de Dallas, Texas, a las 2. Anthony Taylor va a dirigir Portugal-España. Será la despedida de Cristiano Ronaldo. Si es que esta selección de Portugal no le gana a la selección de España, se queda por fuera y despiden a Cristiano Ronaldo. Mejor dicho, ya están preparando como el partido de despedida, así como lo van a hacer precisamente con el Memo Ochoa, como también con Luka Modric. Bueno, tantas cosas, tantas vivencias después del Mundial. Las despedidas va a ser antes de la Navidad. Y recuerden que solo los europeos van a tener jornada de fecha FIFA, bueno, digamos fecha UEFA, porque de los equipos suramericanos no tanto, porque no va a haber tanto compromiso internacional. Y es que el turno ahora van a ser para las mujeres, específicamente para las chicas superpoderosas, las actuales campeonas de la Liga de Naciones Femenina, la Conmebol, a partir del mes de agosto. Calculo yo, tendremos esa preparación de Colombia a lo que va a ser precisamente el Mundial que viene, el de Brasil 2027, el femenino.
Mundial femenino que desde ya también va a estar JP Stay. Allí estaremos también en territorio brasilero, Dios mediante el año entrante, en territorio brasilero con el Mundial de las chicas superpoderosas. El cuarto en la historia, segundo consecutivo. Igualmente con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 18 días nos restan para esta cita orbital. La cita orbital después del Mundial y ahí migramos para la República Dominicana, para Santo Domingo, la capital. Y bueno, a las 7 de la noche, en el estadio Lumen Field en Seattle, Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Estados Unidos frente a Bélgica. Este partido lo tiene que ganar la selección de los Estados Unidos, o si no, mamita querida, récord para las selecciones anfitrionas. Se quedan afuera en una misma fase, la de octavos de final. El sábado en Houston fue con la selección de Canadá. Ayer fue con la selección mexicana. Esperemos que la selección de Estados Unidos mantenga su hegemonía, siguiendo en la Copa del Mundo como anfitrión, porque lo que queda es la selección de los Estados Unidos, o si no, apague y vámonos. Y esperando mañana en Vancouver por Colombia y por Suiza a las 3 de la tarde, pero antes a las 11 de la mañana, Argentina-Egipto va a tener arbitraje francés de Francois-Lestay en la ciudad de Atlanta, Georgia, en el estadio Mercedes-Benz. Y en el BC Please, un árbitro muy facilito, Iván Martón, de El Salvador. Después de esta fase, esperando que Colombia clasifique a cuartos de final por segunda vez en la historia, la primera en Brasil 2014, la segunda que puede ser precisamente en México, Estados Unidos y Canadá. Pues claro, esa vez había estado Brasil, nos enfrentamos. Pues bien, tranquilos, no va a estar la selección de Brasil porque la eliminaron ayer en Nueva York frente a la selección de Noruega. 2-1 terminó con la figura JP del partido, Erling Haaland, el Jalín Colorado. Pues después de esta fase de octavos de final, el miércoles descansamos, el jueves tendremos la fase de octavos de final hasta el próximo sábado. Domingo descanso, ya les dijimos precisamente de todas las mecánicas de descanso cuando no se esté jugando la Copa del Mundo que ya entra en la recta final. Pero mucha atención a esta gran sorpresa del baloncesto femenino, y es que a partir del próximo miércoles vamos a tener precisamente la WNBA, que quiere decir el baloncesto norteamericano femenino de los Estados Unidos. Nos interesa más que el masculino, y es que el masculino precisamente comienza a finales de octubre, juegan precisamente en la Navidad, en el Año Nuevo, y bueno, tantas cosas que quieren decir precisamente de este baloncesto. Por ejemplo, mañana tendremos a Liberty contra Wings a las 7 de la noche, a las 9 tendremos a Mercury versus Sky. El miércoles 6 de la tarde, Tempo frente al equipo del Bar Creeks. Las Suns contra las Lynx a las 6:30 de la tarde, también el miércoles. A las 9 de la noche, Sparks frente a Fever. Mejor dicho, ya sumamos una nueva liga de baloncesto. Vamos a contar con los partidos de la NBA, pero categoría femenina, que justamente más nos interesa que la masculina porque no nos llamas tanto. 25 de julio también tendremos el partido de las estrellas y también tendremos las instancias finales de lo que es la WNBA. Estas instancias finales se van a ajustar precisamente, digamos, como en septiembre. En septiembre-octubre va a ser precisamente las finales de la WNBA. Y también ya comienzan las instancias finales de la Copa de la Liga del Perú. El jueves comienza en el estadio Ambrosio Marco Arroyo de la ciudad de Matanza. Van a jugar Atlético Grau frente al equipo de Carlos Manuzzi. Cienciano de Cusco va a verse las caras contra el equipo de ADT. Ese partido será el próximo viernes a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde. El juego Atlético Grau en el Callao, precisamente frente al equipo de Carlos Manuzzi, será el jueves a las 3 de la tarde. A la 1 el día viernes, el partido entre Cienciano y ADT. Alianza Atlético frente a Pirata Fútbol Club, también el viernes 3:30 de la tarde. A las 8 de la noche el partido que nos ocupa entre Sports Boys y Comerciantes Unidos en el Callao, estadio Miguelito Grau, bonito estadio, ¿ah? El sábado a la 1 de la tarde Sport Huancayo frente a los Chancas en la ciudad de Huancayo, estadio IPD. A la 1 de la tarde será el partido a las 3:30 en el estadio Alberto Gallardo de la ciudad de Lima, Sporting Cristal frente al equipo de Betín Tacna Heroica.
Y el domingo vamos a tener también dos compromisos. A la 1 de la tarde, Deportivo Moquegua frente a Deportivo Garcilaso en el 25 de noviembre de la ciudad de Moquegua. Y en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca, el juego entre UTC Cajamarca y el equipo de Adanjan. Reconocimientos de los jugadores por fecha en esta fase de grupos que acaba de terminar en simultánea con la Copa del Mundo, en la Copa de la Liga del Perú. No paran los peruanos y claro, Perú no clasificó a la Copa del Mundo. Pero bueno, empecemos con la figura JP de cada partido. En primer lugar tenemos a Facundo Rodríguez, el equipo de Adanjan, uruguayo además, del Deportivo Binacional eliminado. El jugador Tarek Carranza y un jugador colombiano, Juancho Muñoz, protagonismo colombiano. Ese juega en el equipo Carlos Manusci. Director técnico de la fecha, Horacio Margalejo, el argentino de Cienciano de Cusco, que está también en Copa Internacional. Roberto Mosquera del Sporting Cristal y Mario Viera, uruguayo de Carlos Manusci. Portero de la fecha, Ángel de la Cruz, de la Alianza Lima, que también quedó por fuera precisamente de las finales de la Copa de la Liga. Eder Hermosa, de la Alianza Atlético, y Daniel Preto, también de la Alianza Atlético. También protagonismo colombiano, el gol de la fecha lo hizo Juan Ospina en los Chancas. Stephanie Olaya, de la Alianza Lima, precisamente, iba a decir Stephanie, no, es Estefano, porque es nombre o hombre, precisamente, digámoslo así, del jugador de la Alianza Lima. Del Universitario de Deportes, el equipo crema del Perú, Adrián Cáceres también hizo el gol de la fecha precisamente durante toda la fase de grupos de la Copa, la Liga del Perú, el equipo el torneo precisamente que reúne a los equipos de la A y de la B. Y el Santo y Seña en agosto para llegar a los cuartos de final precisamente de la Copa de la Liga del Perú. Alianza Atlético frente al Deportivo Pirata Fútbol Club. Va contra UTC o Adanjan. El equipo de Atlético Grau, si gana esta fase, o Carlos Manusci, se verían las caras en cuartos de final con el equipo o de Sports Boys o el equipo de Comerciantes Unidos, Sporting Cristal o el equipo de Betín Tacna Heroica contra Sport Huancayo o los Chancas, Cienciano de Cusco o ADT del Perú también contra el equipo de Deportivo Moquegua o el Deportivo Garcilaso. Ese será precisamente el santo y seña para luego, en el mes de agosto, 25 al 27, partido único, precisamente en todas las instancias finales de la Copa de la Liga del Perú, a llegar a los cuartos de final que se van a realizar el próximo mes de agosto. Y claro, de los peruanos, después de la Copa del Mundo, va a haber compromiso internacional porque se reanuda la Copa Suramericana. Después tendremos la Copa Libertadores y el 25 de agosto retorna la Copa de la Liga del Perú. Después del Mundial también retorna la Liga 1 del Perú. Va a estar buenísima, va a estar candente, al igual que el retorno de la Liga 1 de Chile, la Liga de Primera también. La Liga 1 del Perú, la Liga de Primera de Chile, las ligas del Pacífico. Las fechas para las semifinales, eso sí, partidos de ida y vuelta solamente. 23 y 24 de septiembre, partido de ida, 7 y 8 de octubre, partido de vuelta. Y la gran final la vamos a tener el 15 de noviembre. Ese 15 de noviembre cae domingo, sí. 15 de noviembre, domingo, a partido único. No sabemos quién con quién. O será Alianza Atlético, o será Pirata Fútbol Club, o será UTC Cajamarca, o será Adanjan, o será Atlético Grau, o será Manusci, o serán los Sports Boys, o los Comerciantes, o Sporting Cristal, o Betín Tacna, o Sport Huancayo, los Chancas, o Cienciano, o ADT, o Moquegua, o Garcilaso. Cualquier cosa puede pasar en estos octavos de final de la Copa de la Liga del Perú. A las 6:30 de la tarde, en el remate de la Copa de Chile, la fase de grupos, Colo-Colo frente a Deportivo Recoleta. Ese partido a las 6:30 por el grupo E. Y a la misma hora, en el estadio de Concepción, el equipo de Concepción frente a Temuco. Este equipo juega en la B. El equipo de Concepción todavía juega en la primera división, en la Liga de Primera del fútbol chileno. El resumen también pasa primero de la Copa de Chile, también en JP Stay, y empezamos con el partido entre Deportes Limanche y el equipo de Arica. El equipo de Arica juega precisamente en la segunda división del fútbol chileno. Y comenzamos rápidamente con el resumen. Matías Moya marcando el primero en el minuto 25. Después en el minuto 32, Marcos Arturia marcaba el empate. Y en la segunda parte marcaron Augusto Aguirre y doblete del jugador Daniel Castro. 4
4-1 ganó el equipo de Deportes Limanche. Iba a decir selección, pero bueno. Esto por el grupo A, precisamente, que tiene también a Coquimbo Unido y a Deportes Iquique, que a propósito se vieron las caras el día sábado. Y por el grupo A, el partido terminó empatado a un gol. Deportes Iquique, que está en la B, frente al actual campeón, el equipo de Coquimbo Unido todavía. El minuto 76, Agustín Venecia marcaba el primero. En el minuto 87, Luis Riveros colocó el empate. Anoche en Santa Laura, 2-1 O'Higgins, que prepara el partido frente a Boca, que tiene también actividad este miércoles en el partido de pretemporada frente a Atlético Paranaense de Brasil en Salta, pues justamente derrotó 2-1 al equipo de Unión Española, este equipo que también se encuentra en la segunda división del fútbol chileno. ¡Ave María! Y el primero lo hizo en el minuto 12 Arnoldo Carrillo. Castillo es el apellido, pero bueno, también marcaba antes el jugador Bastián Yáñez y el segundo de Castillo en el minuto 12. Y en el minuto 16 el jugador Andrés Vilches marcaba el descuento para el equipo de Unión Española en el Estadio Santa Laura. 2-1 ganó el equipo de O'Higgins. Pues este equipo que fue la piedra en el zapato en la primera y última fecha de la fase de grupos del Grupo C de la Copa Suramericana de Millonarios, que tiene que comenzar una nueva etapa prácticamente desde cero. El primer rival será en el Campín frente al Atlético Bucaramanga. En el Grupo H, Ñublense empató a 2 con el equipo precisamente de Curicó Unido. Nacho Geraldino en el minuto 63 colocó el primero. En el minuto 70, Rodrigo Colombo marcaba el empate para el equipo de Curicó Unido. En el minuto 76, Giovanni Campuzano marcaba el segundo para el equipo de Ñublense. Y el empate marcador final, Cristian Bustamante en el minuto 88. Bueno, y el resto de los resultados: San Luis empató a 2 con Everton. La U Católica derrotó 2-1 a Copiapó. Santiago Wanderers no pudo en su estadio frente a la U de Chile. La Serena perdió de local 4-2 contra Antofagasta. 2-0 el equipo de la Universidad de Concepción derrotó a Rangers. Santa Cruz derrotó 2-1 al Audax Italiano, el mismo resultado entre Puerto Montt ganando 2-1 al equipo de Huachipato. Y esta noche a las 6:30 tendremos Colo Colo frente a Deportivo Recoleta a las 7 hora local, 7:30 de la noche. Colo Colo, Recoleta y Concepción frente a Temuco. Y para terminar la fase de grupos de la Copa de Chile, el sábado vamos a tener los siguientes compromisos de la última jornada de la fase de grupos. Algunos se van a jugar este fin de semana, otros en agosto. Por ejemplo, Magallanes, el sábado 2 de la tarde frente al Audax Italiano. A esa misma hora, Palestino frente a Santa Cruz. A las 4:30 de la tarde, San Luis frente a la U Católica. A la misma hora, Copiapó Everton. A las 11:30 de la mañana, el domingo, Antofagasta frente a Cobresal. A la misma hora, Cobreloa frente a La Serena. A las 4:30 de la tarde, Concepción frente a Puerto Montt. A la misma hora también, Temuco frente a Huachipato. Y el 4 de agosto tendremos los siguientes compromisos: Ñublense Rangers, la Universidad de Concepción frente a Curicó Unido. El 5 de agosto, Unión San Felipe frente a la U de Chile. Santiago Wanderers frente a Unión La Calera. A las 7:30 de la noche, Coquimbo Unido frente a San Marcos. Iquique Deportes Limanche también a las 7:30 de la noche. Y el 26 de agosto, Recoleta frente a O'Higgins y Colo Colo frente a Unión Española. Este partido no nos los vamos a perder. Colo Colo frente a Unión Española. Ese partido para el día 26 de agosto. Todo el fútbol y todo el deporte pasa primero aquí en JP. Y después del Mundial, la pasión por el deporte no descansa, porque seguimos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a partir del próximo 21 de julio, con el comienzo de los torneos de fútbol y mucho más, pero la ceremonia inaugural va a ser el viernes 24 de julio. Todo esto pasa únicamente aquí en JP. Y los esperamos más tarde con el resumen del Tour de Francia, la tercera etapa que está candente.